Sagitario, el arquero del zodiaco, no solo es un signo de fuego, sino un fuego que arde con una intensidad única. Su risa no es simplemente una expresión de alegría, sino un arma afilada, una señal de su inteligencia estratégica y de su capacidad innata para ver más allá de las apariencias. Cuando Sagitario se ríe en tu cara, no es casualidad ni descuido, es la manifestación de su dominio absoluto sobre la situación. Es la prueba de que te tiene calado, de que ha visto lo que intentabas ocultar, de que ha desenmascarado la verdad con una facilidad desconcertante. Esa risa, que muchos podrían interpretar como burla o desdén, en realidad es una declaración de victoria silenciosa. Sagitario no necesita decirlo en palabras, su expresión lo dice todo. Es una mezcla de diversión, incredulidad y, a veces, incluso compasión. Porque si algo caracteriza a este signo es su franqueza brutal y su sentido del humor afilado. No se ríe por malicia, sino porque ha entendido la situación en su totalidad antes que tú mismo. Ha conectado las piezas del rompecabezas con una rapidez asombrosa, y al hacerlo, ha desenredado cualquier intento de manipulación, mentira o juego mental que se haya puesto en su camino. Cuando alguien intenta engañar a un Sagitario, su instinto se activa como el de un depredador experimentado. No necesita evidencias tangibles para saber que algo no cuadra. Lo siente en el aire, en el tono de voz, en la forma en que alguien evita su mirada. Y cuando finalmente confirma sus sospechas, su reacción no es la furia ni la confrontación directa. Es la risa. Una risa que puede ser ligera y juguetona, o profunda y mordaz. Porque en ese instante, Sagitario deja claro que no solo ha descubierto la verdad, sino que además disfruta la ironía de la situación. En el terreno de las relaciones, Sagitario se ríe cuando detecta juegos emocionales, chantajes disfrazados de afecto, promesas vacías que otros creen convincentes. No hay engaño sentimental que funcione con él. Su espíritu libre y su visión amplia del mundo le permiten ver a través de las falsas intenciones con una claridad impresionante. Si alguien trata de manipularlo con celos, con mentiras piadosas o con victimismo, Sagitario simplemente suelta una carcajada, dejando claro que el teatro ha sido visto desde el primer acto. No se deja atrapar en trampas emocionales, porque su independencia es su escudo y su intuición, su mejor aliada. En el ámbito profesional, Sagitario se ríe cuando alguien intenta venderle humo, cuando un falso líder presume de conocimientos que no posee o cuando un compañero de trabajo intenta jugar con su inteligencia. Su mente aguda y su capacidad para absorber conocimientos hacen que sea casi imposible engañarlo con argumentos vacíos o tácticas superficiales. Es en este tipo de escenarios donde su risa es más desafiante, más cargada de esa chispa que deja en claro que no solo ha descubierto la farsa, sino que además está disfrutando el espectáculo. Su sarcasmo puede ser letal en estas situaciones, convirtiendo sus palabras en flechas certeras que desmontan cualquier intento de artimaña. Con los falsos amigos, Sagitario se ríe cuando alguien trata de ocultar su envidia o su hipocresía detrás de halagos forzados y sonrisas ensayadas. Su intuición no le permite caer en esas trampas, y en lugar de confrontar con agresividad, prefiere reírse con una tranquilidad que desconcierta. Es su forma de demostrar que no solo ha detectado la falsedad, sino que además le resulta tan predecible que ni siquiera vale la pena molestarse. Puede seguir el juego durante un tiempo, disfrutando la ironía de la situación, pero cuando decide cortar la relación, lo hace sin mirar atrás, sin rencor y con la misma risa con la que lo descubrió todo. Incluso en los momentos de tensión, cuando otros pierden la compostura, Sagitario es capaz de reírse en la cara del peligro. No porque subestime la gravedad de la situación, sino porque su espíritu indomable le impide sentir miedo como lo harían otros. Para él, cada desafío es una oportunidad, cada obstáculo una prueba que lo hace más fuerte. Su risa en estos momentos es la manifestación de su valentía, de su confianza absoluta en que, pase lo que pase, saldrá adelante con la misma energía inquebrantable que lo caracteriza. Cuando Sagitario se ríe en tu cara, no lo hace por crueldad, sino porque ha comprendido algo que tú aún no has descubierto. Es la risa del que ha visto más allá del velo de la ilusión, del que ha entendido la verdad antes que el resto. Es una advertencia y un recordatorio de que no se le puede engañar ni controlar. Porque Sagitario no solo juega el juego de la vida con maestría, sino que lo hace disfrutándolo al máximo, riendo con la certeza de que siempre tiene la ventaja. La risa de Sagitario es un reflejo de su naturaleza expansiva, de su conexión con la verdad y de su capacidad para ver más allá de lo evidente. Pero no es solo un acto de percepción o burla, sino también un mecanismo de supervivencia, un recurso que utiliza tanto para defenderse como para dejar claro que nadie puede controlarlo.
Esta risa no solo es una reacción a lo que sucede a su alrededor, sino una herramienta estratégica con la que Sagitario marca su territorio, define los límites de lo que está dispuesto a tolerar y demuestra que su independencia no está en juego. Hay momentos en los que la risa de Sagitario no es inmediata, sino que surge cuando ya todo está dicho y hecho. Puede que al principio juegue el papel del observador, permitiendo que los demás desplieguen sus estrategias, pero en el momento preciso, cuando todo está claro y no queda espacio para el engaño, suelta esa carcajada que deja sin palabras a quienes intentaban ocultarle algo. Es la risa de la revelación, la que indica que todo ha quedado al descubierto y que cualquier intento de seguir la farsa es completamente inútil. A diferencia de otros signos que reaccionarían con enojo o con una respuesta más agresiva, Sagitario prefiere hacer evidente lo absurdo de la situación con su sentido del humor. En algunas situaciones, su risa es desconcertante porque llega en momentos inesperados. Puede reírse en la cara de alguien que está tratando de imponerle normas sin sentido, de una autoridad que actúa con hipocresía o de quien pretende intimidarlo con palabras vacías. Su esencia rebelde y su desprecio por las estructuras opresivas hacen que, cuando detecta falsedad en el poder o en la moral ajena, su risa sea su respuesta automática. Es la risa de quien no se somete, de quien no tiene miedo a desafiar lo establecido y de quien se sabe libre sin necesidad de demostrarlo. Hay quienes pueden confundir la risa de Sagitario con desinterés, pero en realidad, es su forma de procesar lo que le rodea sin caer en emociones destructivas. En situaciones de tensión, en medio de discusiones o cuando alguien intenta provocarlo, su risa puede parecer un acto de arrogancia, pero en realidad es una señal de que está por encima del drama y que no permitirá que lo arrastren a dinámicas que considera innecesarias. No se ríe porque no le importe, sino porque su mente ya ha pasado al siguiente nivel mientras los demás siguen atrapados en la emoción del momento. Cuando Sagitario se ríe en la cara de alguien, también puede ser un acto de pura diversión. Si algo lo caracteriza es su amor por la aventura y por la imprevisibilidad de la vida. Hay ocasiones en las que su risa surge porque encuentra entretenido el intento de alguien por impresionarlo con mentiras, porque le divierte ver cómo ciertas personas creen que pueden controlarlo o porque simplemente disfruta del juego de la interacción humana con la misma curiosidad con la que un explorador observa un nuevo territorio. Su mente es tan rápida y su visión tan amplia que a veces lo que para otros es un conflicto serio, para él es solo otro capítulo gracioso de la historia que está viviendo. Esta risa también tiene un componente filosófico. Sagitario, regido por Júpiter, el planeta de la expansión y el conocimiento, entiende que muchas de las preocupaciones humanas son efímeras, que las intrigas, las mentiras y los intentos de manipulación son solo distracciones en un viaje mucho más grande. Su risa no es solo una respuesta inmediata a la situación, sino también una manifestación de su comprensión más profunda de la vida. Es la risa del que ha entendido que todo es temporal, que el mundo es demasiado vasto para quedar atrapado en pequeñeces y que, al final, lo único que realmente importa es seguir adelante sin cargas innecesarias. Sin embargo, hay una variante de esta risa que no es de diversión ni de burla, sino de advertencia. Cuando Sagitario se ríe de manera fría y distante, cuando su carcajada no tiene la calidez habitual, es una señal clara de que alguien ha cruzado una línea que no debía cruzar. Es su manera de dejar en claro que ha tomado una decisión, que ha perdido el interés en continuar con la interacción y que, aunque no lo exprese de inmediato, probablemente esa persona esté a punto de ser eliminada de su vida sin más explicaciones. Esta risa es el preludio del corte definitivo, el último sonido que escucharás antes de que desaparezca sin mirar atrás. En el fondo, la risa de Sagitario es un reflejo de su esencia, libre, audaz, indomable. Es la risa del que nunca será atrapado, del que no puede ser engañado y del que siempre tendrá la última palabra, no porque busque demostrar su superioridad, sino porque su intuición y su visión del mundo le permiten moverse con una ventaja natural. Es la risa del arquero que ya ha lanzado su flecha y que sabe con absoluta certeza que su destino está asegurado. La risa de Sagitario es un fenómeno más complejo de lo que muchos creen. No es solo una reacción espontánea, sino una manifestación de su percepción afilada y de su filosofía de vida. Es la risa del que ha comprendido el juego antes de que los demás siquiera se den cuenta de que están participando. Es la expresión de alguien que no solo ve la verdad con claridad, sino que además disfruta de la ironía de la existencia. Para Sagitario, la vida es un viaje, una aventura en la que cada interacción humana es un episodio más en una historia llena de aprendizajes. Por eso, su risa no siempre tiene el mismo significado, sino que se adapta a la situación con una precisión casi quirúrgica. Hay momentos en los que su risa es un escudo, una barrera que impide que los demás penetren demasiado en su mundo emocional.
A diferencia de signos más sentimentales que pueden responder con lágrimas o con ira cuando se sienten traicionados o decepcionados, Sagitario responde con una carcajada. No porque no sienta, sino porque su naturaleza no le permite quedarse estancado en el dolor. Su risa es su manera de tomar distancia de lo que le hace daño, de no permitir que las emociones lo dominen. Es su forma de demostrar que, aunque algo le haya afectado, no le dará el poder a nadie de verlo caer. Esta risa puede desconcertar a quienes esperan verlo reaccionar con mayor dramatismo, pero es precisamente ahí donde reside su fortaleza. Cuando Sagitario se ríe en la cara de alguien que intenta desafiarlo intelectualmente sin estar a su nivel, su risa adquiere un matiz de ironía y paciencia. No es arrogancia en el sentido tradicional, pero sí es la respuesta de alguien que sabe que no necesita demostrar nada. Su mente veloz y su capacidad para absorber conocimientos hacen que, cuando alguien intenta imponerle ideas sin fundamento, simplemente observe con una sonrisa antes de soltar una carcajada que deja en claro que no piensa perder el tiempo en una discusión sin sentido. En estos casos, su risa es una declaración de poder silenciosa, no necesitas que te explique por qué estás equivocado, porque ya lo sabes. Otro aspecto fascinante de la risa de Sagitario es su papel en situaciones de peligro o crisis. Mientras otros signos pueden reaccionar con pánico o ansiedad, Sagitario es capaz de reírse en los momentos más inesperados. Esta no es una risa de insensatez ni de inconsciencia, sino de alguien que entiende que el miedo no resuelve nada. Su optimismo innato y su capacidad para ver oportunidades incluso en el caos lo llevan a enfrentar la adversidad con una actitud que desconcierta a los demás. Mientras otros se hunden en la desesperación, él encuentra algo en que reírse, porque sabe que no importa cuán difícil sea la situación, siempre habrá una salida. Su risa en estos momentos es su manera de recordarse a sí mismo y a quienes lo rodean que nada es definitivo y que incluso en la oscuridad hay luz si se sabe dónde mirar. En el amor, su risa es un arma de seducción, al mismo tiempo, una advertencia. Cuando Sagitario se ríe con alguien de manera genuina, es una señal de que disfruta de su compañía, de que hay una conexión real y de que la otra persona le resulta fascinante. Pero cuando su risa se vuelve distante o burlona, es un indicativo de que ha detectado juegos emocionales, intentos de manipulación o cualquier intento de encadenarlo. Su espíritu libre no tolera relaciones basadas en el control o en la posesión, y su risa es su manera de dejar en claro que no caerá en ese tipo de dinámicas. Es una advertencia elegante, pero contundente. Si intentas atraparlo, lo único que lograrás será verlo alejarse con una carcajada. Otro aspecto poco mencionado es la forma en que Sagitario utiliza su risa como un filtro social. No es un signo que tolere la hipocresía ni las conversaciones vacías por obligación. Si alguien intenta forzar una conexión artificial o mantener una charla basada en falsos elogios o en superficialidades, Sagitario responderá con una risa que deja en claro su falta de interés. Esta risa puede ser ligera y despreocupada o sarcástica y afilada, dependiendo del nivel de falsedad que perciba. No se molesta en confrontaciones innecesarias, pero tampoco hará el esfuerzo de fingir una emoción que no siente. Prefiere reír y dejar que la situación se disuelva por sí misma, porque sabe que no vale la pena perder energía en algo que no es auténtico. Cuando Sagitario se ríe en medio de una discusión acalorada, su risa puede ser interpretada como una falta de seriedad o como una burla, pero en realidad es su manera de señalar lo absurdo del conflicto. No soporta el drama innecesario, y cuando alguien se aferra a una pelea por orgullo o por razones triviales, su risa es su forma de demostrar que no caerá en ese juego. Es la risa del que sabe que la vida es demasiado corta para perder el tiempo en problemas insignificantes. Puede dejar que la otra persona se desahogue, pero al final, su carcajada marcará el momento en el que decida que ya no vale la pena seguir discutiendo. Sagitario también tiene una risa especial para las situaciones en las que alguien intenta humillarlo o hacerle sentir inferior. En lugar de responder con agresión o con inseguridad, suelta una carcajada que desarma por completo a quien intentó atacarlo. Es la risa del que sabe que nadie tiene poder sobre él a menos que él mismo lo permita. No se deja afectar por críticas vacías ni por ataques disfrazados de bromas. Su confianza en sí mismo es demasiado sólida como para ser destruida por palabras ajenas. Si alguien intenta menospreciarlo, su risa será la respuesta que dejará claro que cualquier intento de hacerlo sentir pequeño es simplemente ridículo. En su faceta más filosófica, la risa de Sagitario es un reflejo de su comprensión del universo. Sabe que todo es un ciclo, que los problemas de hoy serán recuerdos mañana y que la vida es una sucesión infinita de experiencias que deben ser vividas con ligereza y aventura.
Su risa es un recordatorio de que nada es tan grave como parece, de que incluso en los momentos más oscuros hay algo por lo que reír y seguir adelante. Es la risa del viajero que ha visto demasiado como para tomarse la vida demasiado en serio, la risa del explorador que sabe que siempre hay nuevos horizontes por descubrir, la risa del arquero que lanza su flecha sin miedo porque confía en que llegará exactamente a donde debe estar. La risa de Sagitario, más que una simple expresión de alegría o burla, es una manifestación de su esencia más profunda, un reflejo de su mente afilada, su independencia y su irreverencia ante las normas impuestas. Para quienes no comprenden su naturaleza, puede parecer una respuesta impulsiva o incluso insensible, pero en realidad, su risa es un mensaje codificado, una señal de que ha captado la verdadera naturaleza de la situación antes que los demás. Es una expresión de su dominio absoluto del momento, una declaración de libertad y, en muchos casos, un acto de desafío. Sagitario se ríe en la cara de aquellos que intentan imponerle límites que considera absurdos. Su espíritu no está hecho para encajar en estructuras rígidas ni para obedecer órdenes sin sentido. Si alguien trata de someterlo con reglas innecesarias o con exigencias arbitrarias, responderá con una carcajada que desarma y desconcierta. No es un signo que reaccione con furia o resentimiento ante la autoridad, sino con una actitud despreocupada que deja en claro que no tomará en serio lo que considera una imposición sin fundamento. Su risa, en este caso, no es solo una muestra de irreverencia, sino una forma de reafirmar su autonomía. No es que no respete las normas en general, sino que no acepta aquellas que van en contra de su libertad o que carecen de lógica. Cuando se ríe en la cara de un superior, de una figura de autoridad o de alguien que intenta dominarlo, lo hace con la certeza de que ningún título o jerarquía puede hacerlo cambiar de rumbo si él no lo decide. Cuando Sagitario se enfrenta a personas que viven en la falsedad, su risa es aún más significativa. No tolera la hipocresía ni las apariencias forzadas, y cuando alguien intenta engañarlo con discursos ensayados, con actitudes forzadas o con intenciones ocultas, su carcajada es una forma de desenmascarar la farsa sin necesidad de decir una sola palabra. No necesita pruebas físicas ni evidencia concreta para detectar la falsedad en alguien, su instinto es tan certero que muchas veces sabe la verdad antes de que la otra persona termine de hablar. Y cuando lo confirma, su risa puede ser una mezcla de diversión y asombro, como si le resultara fascinante la manera en que algunas personas subestiman su capacidad de percepción. En estos momentos, su risa puede ser su única respuesta, porque no siente la necesidad de debatir con alguien a quien ya ha descubierto. Su carcajada deja claro que no ha caído en la trampa y que, lejos de sentirse afectado, encuentra la situación completamente predecible y hasta entretenida. En los momentos en que la vida le presenta desafíos inesperados o situaciones que para otros serían motivo de angustia, Sagitario también recurre a su risa, pero esta vez como una herramienta de resistencia. Su conexión con la filosofía y su visión amplia del mundo lo llevan a comprender que el caos es parte del viaje y que todo obstáculo es temporal. No se ríe porque no le importe o porque minimice los problemas, sino porque ha desarrollado una manera única de enfrentarlos sin perder su esencia. Su risa en medio de la adversidad es un recordatorio de que, sin importar cuán difícil sea el camino, siempre encontrará una forma de salir adelante. Es la risa del guerrero que no teme a la batalla, del viajero que se adapta a cualquier terreno y del sabio que entiende que el miedo solo es una ilusión pasajera. Cuando Sagitario se ríe en medio de una conversación profunda o en un momento en el que otros esperaban solemnidad, puede parecer una reacción fuera de lugar, pero en realidad es una manifestación de su capacidad para ver las cosas desde una perspectiva más elevada. Su mente, siempre en expansión, le permite detectar la ironía en casi cualquier situación, y muchas veces su risa es la respuesta a la absurda seriedad con la que otros se toman la vida. No es que no valore la profundidad de ciertos temas, sino que simplemente no ve la necesidad de dramatizar lo inevitable. Su risa es su manera de decir, nada es tan grave como parece, todo es parte de un juego cósmico. Y aunque esta actitud puede confundir a quienes esperan una reacción más convencional, para él es una forma de mantener el equilibrio y recordar que la vida no debe ser una carga, sino una experiencia de aprendizaje continuo. En las relaciones interpersonales, su risa también actúa como un filtro natural. No se siente obligado a forzar vínculos ni a mantener conversaciones que no le aportan nada, y cuando se encuentra en un ambiente en el que no encaja, su risa se convierte en su manera de distanciarse sin necesidad de explicaciones. Puede soltar una carcajada ligera y despreocupada mientras observa cómo los demás se esfuerzan por mantener apariencias, y sin decir una palabra, su actitud deja en claro que no tiene intención de quedarse donde no se siente libre. Si alguien intenta retenerlo con manipulaciones emocionales, su risa será aún más evidente,
porque no hay estrategia más ineficaz con Sagitario que intentar atarlo a través del chantaje o la culpa. Su independencia es su máxima prioridad, y cualquier intento de controlarlo solo provocará que se aleje más rápido, dejando detrás suyo una risa que resuena como la despedida definitiva. En la competencia, su risa tiene un significado completamente distinto. Sagitario no es un signo que se tome la rivalidad con excesiva seriedad. Para él, los desafíos son parte del juego y disfruta de la emoción de medirse contra otros, pero sin la carga de la desesperación por ganar. Cuando alguien se obsesiona con vencerlo o intenta demostrar que es superior a él de manera forzada, Sagitario simplemente se ríe, porque para él la verdadera victoria no está en superar a otros, sino en superarse a sí mismo. Su risa en estos casos es la de alguien que entiende que el éxito no se mide en comparación con los demás, sino en la capacidad de disfrutar el camino sin perder su esencia. Esta actitud desconcierta a quienes esperan verlo tomarse la competencia como una cuestión de vida o muerte, pero para él no tiene sentido estresarse por demostrar algo a nadie más que a sí mismo. Cuando Sagitario se ríe de las normas sociales o de las expectativas impuestas, su risa es una declaración de independencia. No se siente obligado a seguir el camino que otros consideran correcto, y cualquier intento de encajarlo en una vida convencional solo provoca que su espíritu rebelde se exprese con más fuerza. Si alguien le dice que debe conformarse con una rutina establecida, que debe seguir un camino predecible o que debe ajustarse a lo que la sociedad espera, su risa será su única respuesta antes de tomar un rumbo completamente distinto. Para él, la vida es una aventura que debe ser explorada sin restricciones, y su risa es la prueba de que nunca permitirá que lo encierren en una jaula, sin importar cuán dorada parezca. Al final, la risa de Sagitario es mucho más que una reacción espontánea, es un símbolo de su espíritu indomable, de su sabiduría innata y de su capacidad para ver más allá de lo evidente. Es la risa del que comprende la verdad antes que los demás, del que no se deja atrapar por la falsedad y del que siempre mantiene su libertad intacta. Es la risa del arquero que, con cada carcajada, deja claro que su destino está en sus propias manos y que nadie, absolutamente nadie, podrá nunca atarlo a nada que no elija por sí mismo. La risa de Sagitario es un enigma que pocos pueden descifrar completamente. Es más que un simple gesto de burla, más que una reacción espontánea o un capricho del momento. Es una herramienta de expresión, un arma de defensa, una firma personal que sella su carácter indomable y su visión única del mundo. En su carcajada hay una afirmación de poder, una declaración de independencia, y en muchos casos, una demostración de que ha visto, entendido y superado la situación antes de que los demás siquiera terminen de reaccionar. Es la risa de alguien que nunca se deja atrapar por el drama, que nunca se deja dominar por el miedo y que jamás pierde su esencia, sin importar las circunstancias. Sagitario es un signo de fuego, y su risa es como una llama que ilumina y consume a la vez. En algunos casos, puede ser un resplandor cálido que enciende la alegría en quienes lo rodean, pero en otros, puede ser un incendio que devora sin piedad la falsedad y la pretensión. No cualquiera es capaz de resistir el impacto de su risa cuando ésta lleva consigo un mensaje más profundo. Hay personas que se sienten desarmadas, incluso incómodas, porque entienden que no pueden esconderse tras las máscaras que tan cuidadosamente han construido. Sagitario no necesita enfrentarse directamente con palabras duras o acusaciones, porque su risa, por sí sola, es suficiente para desmoronar cualquier ilusión de superioridad o control que alguien haya intentado imponerle. En la dinámica social, su risa actúa como un filtro que separa lo auténtico de lo impostado. Quienes comprenden su naturaleza y están en sintonía con su energía se ríen con él, disfrutando del momento sin sentir que deben justificarse o protegerse. Pero quienes tienen algo que esconder, quienes dependen de estructuras rígidas para sostener su seguridad emocional o quienes intentan manipular la percepción de los demás, suelen sentir que la risa de Sagitario es una amenaza. No es un signo que se tome en serio las formalidades impuestas ni que siga protocolos que no tienen sentido para él. Su risa puede aparecer en los momentos más inesperados, especialmente cuando detecta hipocresía en el aire. No se molesta en discutir ni en hacer grandes exposiciones sobre la falsedad que ha percibido, simplemente ríe, dejando que esa carcajada sea la sentencia definitiva. En el ámbito del amor, la risa de Sagitario es una señal clara de su nivel de interés. Si se ríe de manera genuina, con ese brillo en los ojos que denota diversión y complicidad, significa que la otra persona ha logrado captar su atención. Pero si su risa suena distante, con un toque de ironía o condescendencia, es una señal de advertencia, ha notado que intentan atraparlo en juegos emocionales, y no va a quedarse.
Su risa en este contexto puede ser una manera de hacerle saber a la otra persona que no está dispuesto a seguir el guión que han intentado imponerle. Sagitario no se deja seducir por la manipulación ni por las tácticas diseñadas para despertar celos o dependencia. Cuando percibe estas dinámicas, en lugar de enredarse en discusiones o explicaciones, simplemente suelta una carcajada y deja claro que ya ha visto ese tipo de intentos antes y que no va a caer en ellos. Es una risa que desarma, que borra cualquier intención oculta y que deja en claro que, si hay un juego en marcha, él ya ha ganado porque ha decidido no jugar. Cuando Sagitario se encuentra en una situación de alta presión o en un conflicto intenso, su risa se convierte en un recurso de resistencia. No es que no le importe lo que está ocurriendo, sino que ha comprendido que perder la calma no le llevará a ningún lado. Su mente veloz encuentra siempre la manera de relativizar las cosas, de ver el lado absurdo incluso en las situaciones más serias. Mientras otros se dejan arrastrar por la tensión y la desesperación, él encuentra una razón para reírse, y en esa risa hay una fuerza que pocos entienden. Es una forma de recordarse a sí mismo que ningún problema es permanente, que ningún obstáculo es insuperable y que la vida sigue adelante sin importar qué tan complicado parezca el presente. Sagitario también usa su risa como una manera de marcar distancias. Cuando alguien intenta provocarlo, desestabilizarlo o hacerlo reaccionar con enojo, su primera respuesta suele ser una carcajada. No es la risa del que se siente atacado, sino la del que ya ha visto ese tipo de tácticas antes y no piensa morder el anzuelo. Su capacidad para mantenerse por encima de las provocaciones lo convierte en un rival formidable para cualquiera que intente manipularlo a través del conflicto. No va a caer en discusiones absurdas, no va a perder su tiempo en peleas sin sentido. Su risa en estos casos es una manera de demostrar que, mientras otros están atrapados en la necesidad de imponerse, él sigue libre, sin cargas innecesarias. En el plano filosófico, su risa es un reflejo de su profunda comprensión de la vida. No se trata solo de que le guste divertirse o que tenga un sentido del humor desarrollado, sino de que ha comprendido que muchas de las cosas que otros toman como absolutos no son más que ilusiones pasajeras. Se ríe de la seriedad exagerada con la que algunos enfrentan la vida, de la manera en que las personas se atormentan por cosas que no tendrán importancia en el futuro, de los miedos que paralizan a quienes no han aprendido a confiar en el flujo natural de la existencia. Para Sagitario, todo es movimiento, todo es cambio, y su risa es la mejor manera de aceptar esa realidad sin resistencia. No teme al paso del tiempo, no teme al fracaso, porque sabe que cada experiencia, buena o mala, es solo un capítulo más en su viaje. Su risa también tiene un matiz de desafío cuando se enfrenta a quienes intentan imponerle un camino fijo. Sagitario no soporta que le digan qué hacer, y cualquier intento de forzarlo a seguir una ruta predeterminada será recibido con una carcajada de incredulidad. No porque desprecie los consejos, sino porque sabe que la única forma de vivir plenamente es a través de su propia exploración. No tiene miedo de equivocarse porque sabe que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Su risa en este contexto es la de alguien que no va a dejar que el miedo al que dirán lo detenga, que no va a sacrificar su libertad por la seguridad que otros le ofrecen. En última instancia, la risa de Sagitario es la manifestación más pura de su esencia, libre, impredecible, desafiante, y sobre todo, inquebrantable. Es la risa del viajero que no necesita mapas, del arquero que lanza sus flechas sin dudar, del explorador que sabe que el horizonte nunca es el final del camino, sino solo el inicio de una nueva aventura. Es la risa de alguien que ha entendido que la vida es demasiado grande, demasiado vasta y demasiado maravillosa como para tomársela con excesiva seriedad. Es la risa de quien siempre encuentra la manera de seguir adelante, sin cadenas, sin miedos y sin arrepentimientos. La risa de Sagitario no es simplemente una respuesta emocional o un reflejo de diversión. Es un lenguaje propio, una herramienta de comunicación que transmite más de lo que las palabras podrían expresar. En su risa hay códigos ocultos que solo quienes realmente lo conocen pueden descifrar. Para algunos, puede ser un simple gesto de alegría, pero para otros, especialmente aquellos que han sido blanco de su risa directa y sin filtros, puede sentirse como un espejo que refleja sus inseguridades, sus contradicciones y su falta de autenticidad. Porque cuando Sagitario se ríe en tu cara, no lo hace solo por placer, sino porque ha visto algo que probablemente ni siquiera tú mismo has admitido. En muchas ocasiones, su risa es su manera de hacer notar una verdad incómoda sin necesidad de decirla directamente. Sagitario es un signo que aprecia la verdad por encima de todo, pero también sabe que no siempre es necesario ponerlo todo en palabras.
A veces, una carcajada en el momento adecuado es suficiente para hacerle entender a alguien que su argumento es débil, que su mentira ha sido descubierta o que su postura es absurda. Es una forma de desnudar la realidad sin atacar directamente, una manera de señalar lo evidente sin necesidad de conflictos innecesarios. Hay algo fascinante en la forma en que Sagitario maneja el sarcasmo a través de su risa. No es el sarcasmo pesado o cruel que busca hacer daño, sino una ironía ligera que flota en el aire y deja en claro su perspectiva sin herir directamente. No busca ofender, pero tampoco se va a contener si siente que la situación merece ser ridiculizada. Cuando se ríe de alguien que se toma demasiado en serio, lo hace porque encuentra cómica la forma en que algunas personas creen tener el control absoluto sobre la vida, sin darse cuenta de que el universo siempre tiene planes distintos. En los debates, su risa es su escudo y su espada. No es un signo que necesite imponer su punto de vista con agresividad, su inteligencia es suficiente para sostener cualquier argumento con una combinación de lógica y humor. Pero cuando detecta que la conversación ha caído en la terquedad de su oponente, que ya no hay espacio para la razón ni para el intercambio genuino de ideas, entonces su risa se vuelve su respuesta definitiva. No porque no tenga más que decir, sino porque ya no ve sentido en continuar. Es su manera de marcar el final del debate sin necesidad de largas discusiones. Cuando Sagitario se ríe en una situación tensa o en medio del caos, no lo hace por insensibilidad, sino porque su mente funciona de una manera distinta. Tiene la capacidad de ver la imagen completa mientras otros están atrapados en los detalles. Para él, todo es parte de una gran historia, de una aventura que está llena de giros inesperados. Su risa en estos momentos es un recordatorio de que ningún problema es permanente y de que la vida siempre sigue adelante. No se ríe porque no le importe, sino porque ha aprendido que tomarse las cosas con ligereza le permite navegar mejor por los desafíos. En su círculo cercano, su risa es un regalo. No cualquiera tiene el privilegio de escuchar la risa más genuina de Sagitario, aquella que surge desde lo más profundo cuando está en un ambiente de absoluta confianza. Porque aunque parece abierto y sociable con todos, en realidad es selectivo con quienes permite entrar en su mundo más íntimo. Su risa más auténtica solo se comparte con quienes realmente lo entienden, con aquellos que no intentan cambiarlo ni encasillarlo en roles que no le corresponden. Con ellos, su risa es un puente, una conexión que fortalece la relación sin necesidad de muchas palabras. En su camino, Sagitario encuentra muchas razones para reír, pero una de las más importantes es la risa que nace cuando se da cuenta de que ha vencido sus propios límites. Para él, la vida es un constante desafío de crecimiento, una búsqueda infinita de nuevas experiencias. Cuando mira atrás y se da cuenta de cuánto ha avanzado, cuando reconoce que ha superado miedos que antes lo frenaban, su risa surge como un rugido de victoria. No necesita que otros lo reconozcan, porque su mayor competencia siempre ha sido consigo mismo. Cuando se enfrenta a quienes intentan impresionarlo con títulos, riquezas o estatus, su risa es su mejor respuesta. No porque menosprecie el éxito material, sino porque sabe que esas cosas no son suficientes para definir a una persona. Ha viajado, ha conocido diferentes perspectivas y ha visto lo suficiente como para entender que la verdadera grandeza no se mide en posesiones ni en reconocimiento externo, sino en la autenticidad con la que se vive la vida. Si alguien intenta ganar su respeto solo con apariencias, recibirá una risa que deja en claro que Sagitario no se deja deslumbrar tan fácilmente. En la competencia, su risa es su declaración de independencia. No compite por demostrar nada a nadie más que a sí mismo, y por eso no se deja atrapar en la desesperación por ganar. Para él, la victoria no es solo cruzar la meta primero, sino disfrutar del recorrido. Su risa en estos momentos es la risa del que ya ha ganado incluso antes de empezar, porque ha entendido que lo único que realmente importa es seguir avanzando con pasión y sin ataduras. Cuando alguien intenta retenerlo en una relación o en una situación que ya no le aporta nada, su risa es su señal de despedida. No se aferra, no dramatiza las despedidas, porque sabe que cada final es el inicio de una nueva aventura. Si alguien trata de hacerle sentir culpa por querer seguir su camino, su risa será la respuesta que indica que no permitirá que nadie lo amarre. No es que no valore lo que tuvo, pero su naturaleza le impide quedarse donde ya no encuentra crecimiento ni emoción. En última instancia, la risa de Sagitario es un himno de libertad. Es la expresión más pura de su esencia, la prueba de que nunca permitirá que la vida se convierta en una carga. Es la risa del arquero que dispara sus flechas al horizonte sin miedo a lo desconocido, la risa del viajero que sabe que siempre hay más por descubrir, la risa del sabio que ha entendido que todo, absolutamente todo,
es parte de una gran danza cósmica que no merece ser tomada con excesiva seriedad. Es la risa del alma indomable que nunca se deja atrapar. La risa de Sagitario es un fenómeno complejo que no solo responde a su espíritu aventurero, sino también a su aguda percepción de la realidad y su capacidad para desentrañar verdades que muchos prefieren ignorar. No se trata solo de una reacción espontánea o de un reflejo de su alegría de vivir, sino de un mecanismo de defensa, de ataque, de expresión y de declaración de principios. Cuando Sagitario se ríe en tu cara, lo hace porque ha visto más allá de las apariencias, porque ha desarmado cualquier ilusión con su intuición afilada y porque, en el fondo, sabe que nada en este mundo es tan serio como muchos creen. En la profundidad de su risa habita una conexión con la verdad cruda y sin adornos. No se deja engañar fácilmente, y cuando alguien intenta manipularlo o venderle una imagen falsa de sí mismo, su risa se convierte en un espejo que refleja lo absurdo del intento. Es una carcajada que desarma porque no necesita decir nada más, en su sonido está implícito el mensaje de que no ha caído en la trampa, de que ha visto la jugada desde el principio y de que no está dispuesto a perder su tiempo en juegos sin sentido. Su risa en estos casos puede ser demoledora porque no deja espacio para el engaño. No hay necesidad de discusión, de enfrentamiento o de palabras duras. Su carcajada ya lo ha dicho todo. Es una risa que también tiene un matiz de desafío. Sagitario es un signo de fuego, y su espíritu no permite que lo dominen ni lo sometan. Cuando alguien intenta imponerse sobre él con reglas arbitrarias, con órdenes sin sentido o con restricciones que no reconoce como válidas, su primera reacción no es la confrontación directa, sino la risa. Es la risa del que sabe que nunca podrá ser encadenado, del que entiende que la autoridad impuesta no tiene poder sobre él a menos que él mismo se lo conceda. Su risa en estos casos es un golpe más fuerte que cualquier argumento, porque deja en claro que no se tomará en serio aquello que no respeta o considera irrelevante. En el amor, su risa puede ser la línea que separa el interés del desinterés absoluto. Cuando se siente atraído por alguien, su risa es cálida, llena de complicidad, un juego de miradas y gestos que insinúan más de lo que dicen. Pero cuando alguien intenta atraparlo en una relación que no fluye de manera natural, su risa cambia de tono. Se vuelve burlona, ligera, un recordatorio de que no será acorralado ni convencido por argumentos emocionales forzados. No soporta las manipulaciones sentimentales, los dramas innecesarios ni los intentos de retenerlo con celos o presión. Si siente que alguien intenta limitar su libertad, su risa será su primer aviso de que se está alejando, de que la relación está dejando de ser un espacio de crecimiento y de que pronto su espíritu indomable lo llevará a otro lugar. En la amistad, su risa es un filtro que separa a los verdaderos compañeros de aquellos que solo están de paso. Su círculo de confianza no está compuesto por quienes lo halagan o buscan su aprobación, sino por aquellos que pueden reírse con él sin reservas. Su humor puede ser afilado, a veces incluso brutalmente honesto, pero quienes realmente lo conocen entienden que detrás de su risa no hay malicia, sino un deseo genuino de quitarle peso a la vida. Sus amigos más cercanos son aquellos que pueden recibir su sarcasmo sin ofenderse, que entienden que su risa es un recordatorio constante de que nada debe tomarse demasiado en serio. En los momentos de adversidad, su risa es un acto de resistencia. No se deja hundir por las dificultades, no se entrega al pesimismo ni a la desesperación. Mientras otros se paralizan ante los problemas, él encuentra una razón para reírse, no porque minimice la gravedad de la situación, sino porque entiende que su fortaleza reside en su capacidad de mantener una perspectiva amplia. Su risa en estos momentos no es una negación de la realidad, sino un desafío a la adversidad, una declaración de que no se dejará vencer. Es la risa del que ha caído muchas veces y se ha levantado en todas, del que ha visto el caos de cerca y ha salido de él con una nueva historia que contar. En el ámbito profesional, su risa es su escudo contra la monotonía. No soporta los ambientes rígidos, las jerarquías absurdas ni las reglas impuestas sin sentido. Su sentido del humor es su herramienta para sobrevivir en espacios donde la creatividad es sofocada y donde la autenticidad no siempre es bien recibida. Puede parecer que no se toma las cosas en serio, pero en realidad es su manera de protegerse contra la mediocridad. Prefiere trabajar en un ambiente donde pueda reírse libremente, donde su espíritu inquieto pueda moverse sin restricciones y donde su risa no sea vista como una falta de compromiso, sino como la manifestación de una mente que no se conforma con lo establecido. Sagitario no solo se ríe de los demás, sino también de sí mismo. Su capacidad de reírse de sus propios errores es una de sus mayores fortalezas. No se aferra al orgullo ni teme admitir cuando se equivoca.
En lugar de lamentarse por lo que salió mal, su primera reacción suele ser una carcajada y una frase como bueno, al menos fue divertido. No carga con culpas innecesarias ni permite que sus errores lo definan. Su risa en estos casos es la prueba de que entiende que cada caída es solo una nueva historia para contar, una lección aprendida y una excusa más para seguir adelante sin arrepentimientos. Cuando Sagitario se ríe ante la arrogancia, lo hace porque sabe que el conocimiento verdadero no necesita imponerse. Ha visto suficientes personas infladas por su propio ego, seguras de que tienen todas las respuestas, solo para descubrir que la vida siempre tiene formas inesperadas de demostrarles lo contrario. Su risa es la del viajero que ha visto demasiado como para creer en certezas absolutas, del filósofo que sabe que cada verdad es solo una pieza más en un rompecabezas infinito. No se burla de la ignorancia, sino de la falsa seguridad de quienes creen que ya lo saben todo. En última instancia, su risa es su brújula, su guía, su sello personal. Es la risa de quien nunca deja de explorar, de quien nunca se toma demasiado en serio, de quien prefiere la espontaneidad al control, la aventura a la estabilidad y la libertad a cualquier otra cosa. Es la risa del arquero que siempre tiene otra flecha en la mano, del viajero que sabe que cada destino es solo el comienzo de un nuevo camino, del sabio que ha entendido que la vida no es un problema que deba resolverse, sino un misterio que debe disfrutarse.